Tan pronto como TJ Lane entró, estaba ejecutando su plan, quitándose la camisa abotonada para revelar esto. Una camiseta blanca con la palabra asesino garabateada en ella, mostrándola con una sonrisa de suficiencia en la cara. La noción de juventud suele evocar imágenes de inocencia, pero los asesinos en serie más jóvenes de la historia contradicen claramente este ideal. Sus espeluznantes actos son un inquietante testimonio del oscuro potencial que encierran. Exploramos las inquietantes trayectorias de estos individuos, cuyas primeras vidas estuvieron marcadas por actos de una violencia inexplicable. Amarjit Sada. Amarjit Sada es un caso excepcionalmente raro de asesino en serie infantil, que se ha ganado el título de asesino en serie más joven del mundo por haber cegado presuntamente 3 vidas antes de cumplir los 8 años. Nació en el pueblo de Mushahar, en Bihar, India, de padres que luchaban por llegar a fin de mes. Amarjit era un niño algo solitario, que encontraba consuelo en actividades como trepar a los árboles y explorar la zona. Su vida dio un giro inquietante cuando su tía, que había encontrado trabajo en la ciudad, le confió el cuidado de su hijo y de su hermana pequeña, mientras ella se adaptaba a su nuevo empleo. Mientras estaba a su cargo, Amarjit cometió actos de crueldad espeluznantes. Empezó pellizcando y abofeteando al bebé, al parecer divirtiéndose con sus llantos. Sus actos se intensificaron cuando puso las manos alrededor de la garganta del bebé para intentar que dejara de respirar. Tras matar a su primo, enterró al bebé bajo la hierba y regresó a casa. Cuando Amarjit se lo confesó a su madre, ésta quedó comprensiblemente conmocionada. Aunque su padre le castigó físicamente por el crimen, prefirieron no involucrar a la policía e inventaron una historia para la tía. Su siguiente víctima fue su hermana de 8 meses, a la que estranguló mientras sus padres dormían. Según su tío, algunos miembros de la familia conocían los crímenes, pero los consideraban asuntos familiares. Los crímenes no se denunciaron hasta que Amarjit mató a un tercer bebé en 2007, su presunta víctima final, una niña de 6 meses llamada KH7 Sie Ushbu. Su madre, una vecina, denunció la desaparición de su hija tras de hallarla durmiendo en una escuela primaria. Al parecer, Amarjit admitió haber estrangulado a la niña y haberla golpeado con un ladrillo. Luego condujo a los aldeanos al lugar donde la había enterrado. La policía detuvo a Amarjit, que confesó haber asesinado a su hermana 3 meses antes y a su primo 1 año antes. Los asesinatos se habían llevado a cabo de forma similar. Amarjit mostró predilección por sonreír, pero permaneció en silencio. Según la legislación india, un niño no puede ser enviado a prisión. En su lugar, puede ser recluido en un hogar infantil hasta que cumpla 18 años. Las pruebas psiquiátricas sugirieron que Amarjit sufría trastornos de conducta y fue internado en un hogar de la ciudad de Munger. Los hermanos Bever. Las noticias podrían decir Castor, pero se trata de la historia de los hermanos Beaver, Robert y Michael Beaver, implicados en un horrible y trágico crimen que conmocionó a la comunidad de Broken Arrow, Oklahoma, en 2015. Los hermanos orquestaron un brutal ataque contra los miembros de su propia familia, resultando en la pérdida de sus padres y hermanos el 22 de julio de 2015. Los hermanos Beaver ejecutaron su plan en el interior de su domicilio familiar, armados con cuchillos y un hacha, lanzando un despiadado ataque contra sus padres, David y April Beaver, así como contra sus hermanos menores. El ataque se caracterizó por su extrema brutalidad y crueldad, y se cobró la vida de sus padres y de 2 de sus hermanos, Daniel y Victoria Beaver. Otros 2 hermanos que también estaban presentes durante el ataque lograron sobrevivir, pero sufrieron heridas graves. El móvil de este atroz acto sigue siendo objeto de especulación e investigación. Los informes sugieren que los hermanos compartían una fascinación por la violencia, lo que añade una inquietante capa de complejidad a sus acciones. Durante el interrogatorio posterior, Michael Beaver reveló detalles inquietantes sobre los acontecimientos que se desarrollaron durante el trágico incidente. Según los informes, Michael reveló que tenían un objetivo predeterminado, al igual que otros delincuentes. En la secuencia del ataque, Michael llamó a su hermana a una habitación, desviando su atención mientras su hermano la atacaba. A continuación, atacó a su madre y después a su padre. En ese momento, su hermano Daniel se había atrincherado en su habitación, buscando desesperadamente ayuda, llamando al 911. Trágicamente, Michael engañó a Daniel, afirmando falsamente que Robert también le perseguía y le instó a abrir la puerta para ponerse a salvo. Daniel, confiando en las palabras de su hermano, permitió la entrada a Michael, desconectando sin saberlo la llamada al 911 en el proceso. Robert no tardó en seguirle, decidido a completar el horrible acto.
La hermana mayor consiguió escapar y se refugió en el exterior, lo que provocó la activación de la alarma de la casa. Sin embargo, Michael desactivó la alarma y la volvió a meter en casa por la fuerza, sometiéndola a más violencia. Mientras tanto, dos hermanos menores, de 5 y 7 años, buscaron refugio encerrándose en un cuarto de baño. Michael, empleando una vez más la manipulación, les convenció para que desbloquearan la puerta bajo el falso pretexto de que Robert estaba atacando a todos. Trágicamente, Michael procedió a acabar con la vida de su hermano de 7 años, mientras Robert agredía al hermano de 5. Afortunadamente, una llamada a la puerta interrumpió la brutalidad en curso, y la policía llegó rápidamente, gracias a la desesperada petición de ayuda de Daniel. Esta intervención detuvo la ola de violencia. Tras su detención, Robert y Michael Bever fueron acusados de múltiples delitos. La gravedad de los cargos y la naturaleza atroz de los delitos hicieron que fueran juzgados como adultos. En 2016, Robert Bever se declaró culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado, recibiendo múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Michael Bever, por su parte, optó por ir a juicio en 2018. Fue declarado culpable de todos los cargos y también fue condenado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Estas sentencias garantizan que nunca más supondrán una amenaza para la sociedad. Michael Hernández. Michael Hernández, nacido en febrero de 1988 en Miami, Florida, parecía inicialmente un niño inteligente y bien educado, conocido por sus excepcionales aptitudes académicas. Sin embargo, bajo esta fachada de normalidad, había problemas subyacentes que más tarde contribuirían a un crimen horripilante. En 2004, a la tierna edad de 14 años, Hernández cometió un acto brutal que conmocionó a todo el país. El espeluznante crimen de Hernández consistió en atraer a su compañera de clase, Jamie Goff, a un baño de la Southwood Middle School de Miami. Allí, atacó a Goff con un cuchillo, acabando con su vida. La horripilante naturaleza del crimen y la corta edad, tanto de la víctima como del agresor, conmocionaron profundamente a la comunidad. El móvil del atroz acto de Hernández ha sido objeto de especulación y análisis. Algunos informes sugieren que tenía una fascinación morbosa por los criminales en serie, investigando regularmente sus vidas y métodos. Además, se descubrió que llevaba un diario lleno de escritos perturbadores y dibujos que mostraban violencia. Estos elementos, combinados con un deseo de notoriedad, pueden haber contribuido a su decisión de cometer un crimen tan terrible. Tras su detención, Hernández se enfrentó a un juicio que comenzó en 2008. La Fiscalía presentó pruebas convincentes, como grabaciones de vigilancia y testimonios de compañeros de clase, que demostraban la naturaleza premeditada y calculada de su crimen. A pesar de tener solo 14 años en el momento del crimen, Hernández fue juzgado como adulto, lo que suscitó un importante debate sobre el castigo apropiado para los delincuentes juveniles. En 2008, el tribunal declaró a Hernández culpable de asesinato en primer grado, y el joven criminal fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sus ojos se llenaron de lágrimas al escuchar la devastadora sentencia. Esta sentencia subrayaba la gravedad de su delito, y el juez estaba convencido de que suponía una amenaza significativa para la sociedad. La decisión de condenar a cadena perpetua a un delincuente juvenil fue muy controvertida y llamó la atención sobre los retos a los que se enfrenta el sistema de justicia juvenil, el potencial de rehabilitación y el delicado equilibrio entre castigo y redención. Desde su condena, Hernández hizo varios intentos de apelar su sentencia y conseguir que fuera anulada. Alegó que debía tenerse en cuenta su edad. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de salir de prisión, y en 2021, a la edad de 31 años, falleció entre rejas. La autopsia reveló que Hernández padecía obesidad mórbida, medía 1,70 metros y pesaba 68 kilos, y tenía disritmia cardíaca. El caso de Michael Hernández es un trágico recordatorio de las consecuencias de los problemas de salud mental no tratados y de los peligros potenciales de la exposición a medios violentos. Pone de relieve las complejidades del sistema de justicia juvenil, en el que el difícil equilibrio entre castigo y rehabilitación sigue siendo objeto de debate y reflexión permanentes. Brenda Spencer. El nombre de Brenda Ann Spencer quedará asociado para siempre a un trágico suceso que afectó profundamente a la nación y puso de relieve los complejos problemas relacionados con la salud mental y el acceso a las armas de fuego. Nacida el 3 de abril de 1962 en San Diego, California,
Las acciones de Spencer, el 29 de enero de 1979, dejaron una huella indeleble en su comunidad y suscitaron profundos interrogantes sobre los motivos que impulsan tales actos de violencia. A la tierna edad de 16 años, Spencer cometió un acto atroz que alteró para siempre la vida de muchos. Armada con un rifle del calibre 22, se colocó cerca de una ventana de su casa, con vistas a la escuela primaria Grover Cleveland, a la llegada de los alumnos y el personal. En una espeluznante muestra de violencia, abrió fuego indiscriminadamente contra víctimas inocentes sin remordimiento alguno. Las consecuencias de las acciones de Spencer fueron devastadoras, causando la trágica pérdida de 2 vidas y heridas a otras 9. Entre las víctimas se encontraban el director Burton Wragg y el conserje Mike Suchard, cuyas prematuras muertes conmocionaron a toda la comunidad. Este acto de violencia sin sentido dejó a muchos intentando comprender cómo una joven adolescente podía albergar tal oscuridad en su interior. Tras su detención, la infame respuesta de Spencer a la pregunta sobre sus motivos no hizo sino ahondar el misterio. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, respondió cruelmente: «No me gustan los lunes». Esta escalofriante declaración dejó a los observadores asombrados y perplejos, mientras buscaban respuestas que pudieran proporcionar algún atisbo de comprensión ante un acto tan inexplicable. A medida que se desarrollaban los procedimientos judiciales, se hizo evidente que la problemática educación de Spencer había desempeñado un papel importante en la configuración de su trayectoria. Los informes revelaron un historial de tendencias violentas y depresión. Se descubrió que había desarrollado una fascinación por las armas de fuego, llegando incluso a pedir una pistola como regalo de Navidad, que su padre lamentablemente le concedió. En 1980, Spencer fue juzgada por sus crímenes y declarada culpable de múltiples cargos, entre ellos el de quitar la vida y múltiples cargos de agresión con arma mortal. Debido a su condición de menor en el momento de los delitos, fue condenada a penas de entre 25 años y cadena perpetua. A pesar de los numerosos recursos interpuestos a lo largo de los años, la condena de Spencer se ha mantenido y sigue encarcelada. Su caso es un solemne recordatorio de las consecuencias de largo alcance de los actos violentos y subraya la importancia crítica de abordar los problemas de salud mental en una fase temprana. Además, ha reavivado el debate sobre la necesidad de medidas más estrictas de control de las armas de fuego para evitar que caigan en manos equivocadas, especialmente de quienes padecen problemas de salud mental. Edmund Kemper, también conocido como el asesino de los colegas, es un famoso delincuente en serie estadounidense que cometió una serie de horripilantes crímenes en la década de 1970. Sus espeluznantes actos de violencia y la naturaleza escalofriante de sus delitos le han hecho merecedor de un lugar como uno de los criminales en serie más infames y ampliamente estudiados de la historia. Nacido en 1948 en Burbank, California, Kemper mostró un comportamiento perturbador desde muy joven. Tenía una relación problemática con sus padres, en particular con su madre, hacia la que albergaba un profundo resentimiento. La infancia de Kemper estuvo marcada por fantasías violentas y por atormentar y matar animales, lo que a menudo se considera una señal de advertencia de futuras tendencias violentas. Las actividades delictivas de Kemper comenzaron en 1964, cuando solo tenía 15 años. Acabó con la vida de sus 2 abuelos, disparando a su abuela y atacando a su abuelo con un cuchillo. Kemper afirmó posteriormente que estos actos estaban motivados por su deseo de experimentar la sensación de quitar la vida a alguien y de ejercer control sobre la vida y la muerte. Tras pasar años en una institución psiquiátrica, Kemper fue puesto en libertad en 1969. A pesar de la preocupación de los psiquiatras por su potencial violento, sus temores se vieron trágicamente confirmados. Kemper cometió una serie de crímenes brutales a principios de la década de 1970, principalmente contra mujeres jóvenes, lo que le valió el infame apodo de «asesino de compañeros». Kemper solía recoger a estudiantes universitarias que hacían autostop y las llevaba a lugares aislados, donde las estrangulaba y descuartizaba. Las tendencias violentas de Kemper fueron en aumento y culminaron con el asesinato de su propia madre y la amiga de esta en 1973. Decapitó a su madre y realizó actos perturbadores con su cuerpo antes de deshacerse de él. Tras esto, se entregó voluntariamente a la policía, confesando la serie de horribles crímenes que habían aterrorizado a California.
En 1973, Kemper fue declarado culpable de 8 cargos de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de sus atroces crímenes, Kemper ha sido objeto de fascinación para investigadores y psicólogos debido a su alto nivel de inteligencia y su naturaleza elocuente. Durante su estancia en prisión, colaboró con expertos en perfiles psicológicos y criminológicos, lo que permitió conocer mejor su mente y las motivaciones de sus crímenes. Su caso ha contribuido significativamente a nuestra comprensión de los criminales en serie. James Fairweather. James Fairweather, más conocido como el asesino de Colchester, nació en 1999. Fairweather adquirió notoriedad como uno de los delincuentes en serie condenados más jóvenes del Reino Unido, arrojando luz sobre la inquietante capacidad de violencia de los adolescentes. Su oscuro capítulo se desarrolló en Colchester, Essex, entre marzo y junio de 2014, cuando apenas tenía 15 años. Durante este periodo, se embarcó en una espantosa serie de crímenes que se cobraron la vida de 2 personas inocentes. La primera víctima fue James Atfield, un hombre de 33 años con daño cerebral que frecuentaba los parques de la ciudad. Fairweather atacó salvajemente a Atfield y le asaltó brutalmente con un cuchillo más de 100 veces. A la mañana siguiente, un transeúnte horrorizado descubrió el cuerpo sin vida de Atfield, lo que conmocionó a la comunidad. Solo 2 meses después, Fairweather volvió a atacar, eligiendo a otra víctima desprevenida. Esta vez, su objetivo era Nahid Al-Mania, una estudiante saudí de 31 años que se dirigía a la Universidad de Essex. Fairweather le tendió una emboscada, la asaltó con un cuchillo y la abandonó despiadadamente para que sucumbiera a sus heridas en el camino. La serie de crímenes brutales sumió a Colchester en un estado de miedo y pánico, mientras los residentes se enfrentaban a la aterradora realidad de que un adolescente, aparentemente sin pretensiones, pudiera cometer actos tan atroces. La policía trabajó incansablemente para detener al criminal, sin dejar piedra sin remover en su investigación. En un giro del destino, la captura de Fairweather fue el resultado de sus propias y escalofriantes fanfarronadas y amenazas a un amigo. Alarmado por sus inquietantes declaraciones, el amigo las denunció valientemente a las autoridades, lo que condujo a la detención de Fairweather en junio de 2014. Durante el interrogatorio policial, Fairweather confesó sus crímenes, lo que consolidó aún más su culpabilidad. Afirmó haber oído voces que le instaban a hacer sacrificios. En 2015, Fairweather fue juzgado y condenado por 2 cargos de asesinato. El juez reconoció la gravedad y brutalidad de sus actos, y Fairweather fue condenado a 27 años. El tribunal reconoció que suponía un riesgo significativo para el público, lo que sirve de escalofriante recordatorio de las capacidades destructivas que pueden acechar a un individuo tan joven. El nombre de James Fairweather quedará asociado para siempre a un oscuro capítulo de la historia de Colchester. Sus crímenes sirven de escalofriante recordatorio de que el mal puede surgir inesperadamente y de que la vigilancia, la empatía y las medidas preventivas son esenciales para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades. Alyssa Bustamante. Alyssa Bustamante, nacida en 1994 en Missouri, se dio a conocer por cometer un horripilante crimen a una edad temprana que conmocionó a todo el país. El 21 de octubre de 2009, cuando solo tenía 15 años, Bustamante agredió brutalmente a su vecina de 9 años, Elizabeth Alton, en su barrio de St. Martin. Bustamante atrajo a Elizabeth al bosque, la estranguló y luego procedió a agredirla con un cuchillo. Después de quitarle la vida, enterró el cuerpo de Elizabeth en una fosa poco profunda e intentó ocultar las pruebas de su crimen. El verdadero motivo de las acciones de Bustamante se desveló más tarde durante el juicio. El testimonio reveló que tuvo una infancia problemática, marcada por el abandono y los abusos. También tuvo problemas de salud mental, como depresión y autolesiones. Bustamante había mostrado una inquietante fascinación por la muerte y la violencia, como demuestran sus escritos y dibujos. La espeluznante naturaleza del crimen y la corta edad de Bustamante suscitaron un debate nacional sobre el castigo apropiado para los delincuentes juveniles. Algunos abogaron por la indulgencia, teniendo en cuenta su edad y sus posibilidades de rehabilitación. Por otro lado, la mayoría creía que la gravedad del delito justificaba un castigo más severo. En 2012, Bustamante se declaró culpable de asesinato en segundo grado y acción criminal armada. Fue condenada a cadena perpetua con libertad condicional en 2024. El caso de Bustamante llamó la atención sobre la importancia de la intervención temprana y el apoyo a la salud mental de los jóvenes con problemas del país.
También puso de relieve la necesidad de recursos accesibles y de un enfoque integral para abordar los problemas subyacentes que pueden conducir a actos de violencia extrema. El crimen de Bustamante fue innegablemente espantoso y, sobre todo, esa noche había escrito un diario en el que documentaba el espantoso suceso. Desde su condena, Bustamante ha seguido siendo objeto de interés y escrutinio público. Algunos argumentan que su corta edad en el momento del crimen y su potencial de rehabilitación deberían tenerse en cuenta para una posible reducción de su condena. Otros sostienen que el castigo es adecuado dada la gravedad de sus actos. Eric Smith, nacido el 22 de enero de 1980, adquirió notoriedad por cometer un crimen atroz a una edad muy temprana. Con solo 13 años, Smith acabó brutalmente con la vida de un niño de 4 años llamado Derrick Roby en el condado de Steuben, Nueva York, en 1993. Este trágico suceso conmocionó profundamente a la comunidad y suscitó profundos interrogantes sobre la capacidad de violencia de los adolescentes y las complejidades del sistema de justicia penal juvenil. Aquel fatídico día, Eric Smith se encontró con Derrick Roby, que caminaba solo hacia un campamento de verano. Aprovechando la oportunidad, Smith atrajo al joven a una zona boscosa aislada, donde sometió a Derrick a una agresión despiadada y prolongada. La naturaleza y brutalidad del crimen conmocionó a la comunidad local, provocando indignación e incredulidad. Tras el descubrimiento del cuerpo sin vida de Derrick, se inició una persecución masiva. Eric Smith, con su característico pelo rojo y sus gafas, se convirtió en el principal sospechoso. Fue detenido poco después y rápidamente confesó el crimen. La confesión de Smith, unida a importantes pruebas forenses, no dejó lugar a dudas sobre su culpabilidad. En el momento del crimen, Smith solo tenía 13 años, lo que provocó un intenso escrutinio del sistema de justicia juvenil. Muchos se preguntaban si un niño de la edad de Smith podía comprender plenamente la gravedad de sus actos y si era una decisión acertada aplicarle las mismas normas que a los delincuentes adultos. Estas cuestiones se convirtieron en el punto central del proceso judicial. Tras un largo juicio, Smith fue declarado culpable y acusado de asesinato en segundo grado. Su abogado defensor argumentó que debía ser juzgado como menor. Sin embargo, el tribunal lo declaró adulto debido a la gravedad de su delito. Smith fue condenado a una pena de entre 9 años y cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Tras cumplir 28 años de prisión, Smith fue puesto en libertad. Cuando se entrevistó al abuelo de Smith, se revelaron varios detalles importantes sobre el caso. Se hizo eco de las palabras de Eric: «Vi al chico rubio y quise hacerle daño». Su abuelo, como el resto del mundo, quedó conmocionado por el crimen de su nieto. El caso de Smith ha suscitado desde entonces debates sobre la eficacia de la rehabilitación y el castigo adecuado para los delincuentes juveniles. Algunos sostienen que los adolescentes, con sus cerebros en desarrollo y su potencial de cambio, deberían tener la oportunidad de rehabilitarse y, en última instancia, reintegrarse en la sociedad. T.J. Lane, cuyo nombre completo es Thomas Michael Lane III, es un delincuente convicto que saltó a los titulares por cometer un mortífero tiroteo en una escuela que conmocionó profundamente a Estados Unidos. Nacido el 19 de septiembre de 1994, Lane creció hasta convertirse en uno de los delincuentes adolescentes más vilipendiados del mundo. Su violento ataque afectó significativamente a las vidas de las familias de las víctimas y llamó la atención sobre la cuestión fundamental de la seguridad en las escuelas. El 27 de febrero de 2012, cuando solo tenía 17 años, Lane protagonizó un trágico suceso en el Instituto Chardon de Chardon, Ohio. Armado con una pistola de calibre 22, atacó a los estudiantes en la cafetería durante el desayuno. Las acciones de Lane provocaron el tiroteo mortal de 3 estudiantes y heridas a otros 3. Las víctimas fueron identificadas como Daniel Parmertor, Demetrius Hulen y Russell King Jr. El motivo del ataque de Lane sigue siendo objeto de especulación y debate. Algunos informes sugieren que puede haber sido motivado por agravios personales o sentimientos de resentimiento, mientras que otros apuntan a problemas de salud mental como factor contribuyente. Los problemáticos antecedentes de Lane, que incluyen un historial de problemas de conducta y una vida familiar difícil, añaden complejidad al caso. Tras el tiroteo, Lane fue detenido por un profesor que consiguió reducirlo hasta que llegaron las autoridades. Posteriormente, fue detenido por múltiples cargos. Durante el juicio, Lane mostró escaso remordimiento por sus actos e incluso sonrió con satisfacción e hizo gestos inapropiados en la sala. Llevaba una camiseta con una palabra obscena e irrespetuosa escrita en ella
y se dirigió a las familias de las víctimas de forma degradante. En marzo de 2013, Lane fue declarado culpable de todos los cargos que se le imputaban y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez describió sus actos como pura maldad e hizo hincapié en la necesidad de proteger a la sociedad de alguien capaz de semejante violencia. El tiroteo del Instituto de Chardon causó conmoción en todo el país, suscitando debates sobre el control de armas, las medidas de seguridad en las escuelas y la salud mental de los jóvenes. Este trágico incidente llevó a las comunidades a reflexionar sobre la importancia de identificar y tratar los signos de angustia y las tendencias violentas en los jóvenes con problemas. No se puede exagerar el impacto de las acciones de Lane en las familias de las víctimas y en la comunidad de Chardon. La tragedia cambió profundamente sus vidas, dejándoles un dolor y un trauma duraderos. Sin embargo, la comunidad también se unió para apoyarse mutuamente, mostrando resistencia y compromiso con la curación. Nathaniel Brasil adquirió notoriedad por su participación en un trágico y sonado crimen ocurrido en Lake Worth, Florida, en 2000. Nacido en octubre de 1986, Brasil tenía solo 13 años cuando cometió el acto que alteró para siempre su vida y la de los implicados. El 26 de mayo de 2000, Nathaniel Brasil llevó una pistola robada y descargada a Lake Worth Middle School, donde estudiaba. Entró en su clase de inglés y tuvo un enfrentamiento con su profesor, Barry Grunow, que al parecer le había reprendido ese mismo día. Durante el enfrentamiento, Brasil sacó la pistola y disparó trágicamente a Grunow en la cabeza, lo que le costó la vida. El incidente conmocionó a la comunidad y atrajo la atención nacional por la edad del autor y la insensatez del crimen. Planteó numerosas cuestiones sobre el control de armas, la seguridad escolar y la influencia de los medios de comunicación en el comportamiento de los jóvenes. Brasil fue detenido poco después del tiroteo y acusado de asesinato en primer grado. Fue juzgado como adulto, a pesar de su edad, debido a la gravedad del delito. Durante el juicio, el abogado defensor de Nathaniel argumentó que el crimen no se cometió intencionadamente. La defensa también sugirió que el arma se había disparado accidentalmente mientras Brasil y Grunow luchaban por dominarse. Sin embargo, la fiscalía argumentó que Brasil había llevado el arma a la escuela con la intención de hacer daño a alguien. En 2001, Nathaniel Brasil fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y agresión con agravantes con arma de fuego. Fue condenado a 28 años de cárcel, con derecho a libertad condicional solo después de cumplir un mínimo de 25 años. Mientras estuvo en prisión, el caso de Brasil siguió recibiendo atención, con partidarios que abogaban por su excarcelación y otros que defendían que se mantuviera su condena. A lo largo de los años, se presentaron recursos y apelaciones en relación con su caso, pero la sentencia y la condena de Nathaniel se mantuvieron en última instancia. En la actualidad, Brasil cumple condena en el Correccional de Jackson y su puesta en libertad está prevista para el 18 de mayo de 2028. Durante su estancia en prisión, completó con éxito su programa de desarrollo educativo general y obtuvo la certificación de asistente jurídico. Craig Price, también conocido como el degollador de Warwick, es un criminal en serie condenado cuyos atroces actos adquirieron notoriedad por los escalofriantes crímenes que cometió en Warwick, Rhode Island, a finales de la década de 1980. Los crímenes de Price y los entresillos que rodean su caso siguen cautivando la atención pública, planteando profundas preguntas sobre la naturaleza del mal y las complejidades del sistema de justicia penal. Craig Price nació el 11 de octubre de 1973. Sus tendencias violentas se hicieron evidentes a una edad temprana, cuando empezó a cometer actos de crueldad contra los animales y a mostrar un comportamiento agresivo. Sin embargo, no fue hasta 1987, a la tierna edad de 13 años, cuando Price se embarcó en una serie de brutales agresiones que conmocionaron a la comunidad. La primera víctima de Price fue Rebecca Spencer, una mujer de 27 años, a la que encontró mientras hacía footing cerca de su casa. Price irrumpió en su casa, la atacó brutalmente y abandonó su cuerpo sin vida. Menos de un año después, volvió a atacar, esta vez a una pareja del barrio, Joan Heaton, y a sus dos hijas, Jennifer y Melissa. Price irrumpió en su casa y agredió brutalmente a las tres víctimas. El miedo se apoderó de la comunidad de Warwick mientras el criminal seguía en libertad. Finalmente, las sospechas recayeron sobre Craig Price, que tenía un historial de conducta violenta y había estado implicado anteriormente con la policía. Price fue detenido en 1989 después de que un testigo aportara información incriminatoria y acabó confesando los crímenes.
Lo chocante de los crímenes de Price no es solo su brutalidad, sino también la edad que tenía en el momento de cometerlos. Con solo 15 años, Price se convirtió en uno de los criminales en serie más jóvenes de la historia de Estados Unidos. Este hecho suscitó debates sobre la naturaleza de la violencia juvenil y la respuesta adecuada del sistema de justicia penal. Debido a su edad, Price fue condenado inicialmente como menor y sentenciado a cumplir condena en un centro de detención juvenil hasta que cumpliera 21 años. Sin embargo, sus tendencias violentas persistieron durante su reclusión y agredió a otros reclusos, llegando incluso a acabar con la vida de uno de ellos. En 1992, Price fue declarado culpable y condenado a una larga pena de prisión. Durante su encarcelamiento, Price ha sido una figura muy controvertida. Mostró escaso arrepentimiento por sus delitos y protagonizó nuevos incidentes violentos dentro de los muros de la prisión. A pesar de sus posibilidades de rehabilitación, las acciones y el comportamiento de Price han suscitado dudas sobre la posibilidad de su eventual puesta en libertad. Craig Price sigue encarcelado en una prisión de Rhode Island, cumpliendo las penas por sus delitos. Con estas historias, podemos afirmar que existe capacidad para el mal a cualquier edad. Permanezca atento a más contenidos cautivadores y pulse esa tarjeta en su pantalla.